Estaremos entonces hoy refiriéndonos al tema del referéndum. Ha conmovido a la ciudadanía en general y a todos los sectores políticos, partidos políticos, organizaciones políticas, esta convocatoria a un referéndum. Qué importante fue esta convocatoria al referéndum, porque esto nos permite como ciudadanos emitir nuestros puntos de vista. Y qué interesante, porque hay propuestas, digamos, que se venían trabajando desde la organización ciudadana y que se complementan hoy día con la propuesta hecha por el presidente el día 2 de mayo en su rendición de cuentas. Recuerden ustedes que esa rendición de cuentas el presidente manifestó algo inusual en este tipo de rendición de cuentas. Se refirió a los señores diputados y les dijo: esta rendición de cuentas no es para ustedes, esta rendición de cuentas es para el ciudadano. Y eso significa poner al ciudadano siempre en el primer plano. Es una enseñanza que estamos teniendo, digamos, de un presidente, digamos, que sabe que la base de nuestra democracia y de cualquier sistema democrático es justamente el ciudadano. Sí, nosotros los ciudadanos somos los que construimos la democracia. Y entonces en eso no solo la construimos, debemos ser vigilantes, debemos ser los mejores vigilantes de que los poderes de la democracia, ¿verdad?, que son el poder judicial, el poder legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, todos los tres poderes de la República deben ser vigilados por el ciudadano, estar informado. Por eso es tan importante la información. Si ustedes revisan, por ejemplo, yo he estado poniéndole mucha atención a los, digamos, radioperiódicos, y le he estado poniendo mucha atención, digamos, a la televisión, la estructura de los informes de noticias, digamos, cómo se le comunica al costarricense las noticias. Hay temas que no aparecen, digamos, del poder legislativo. Abundan las noticias. Del Poder Judicial, cero noticias. Y del Poder Ejecutivo, las noticias son contrarias al sentido de lo que el Poder Ejecutivo quiere para la democracia costarricense. Eso está claro. Está claro en los medios escritos, está claro en los medios televisados y está escrito en todas las plataformas oficiales, digamos, en que el ciudadano se informa. De manera que, digamos, ahora que se inicia el proceso de información sobre el referéndum, sobre qué es un referéndum, ¿verdad? O sea, un referéndum es la base de lo que llamaríamos una democracia consultiva, porque se le consulta al pueblo qué opina y cuál es su decisión sobre un determinado tema. En el año 2007 se hizo el primer referéndum en Costa Rica. Lamentablemente, en aquel entonces, los medios de comunicación dominaban la esfera del pensamiento y de la comunicación en Costa Rica. Hoy día, a través de las redes sociales, el próximo referéndum va a ser totalmente distinto. Va a ser mucho una discusión entre ciudadanos y
Bueno, quienes propongan, digamos, el referéndum. Como ustedes saben, los referéndum constitucionales, ¿verdad? Porque son constitucionales, es un instrumento que está en la Constitución, ¿verdad? Que es, en general, un abogado diría lo siguiente: un referéndum es una consulta ciudadana. Pero hay que tener cuidado con esa definición, porque pudiera ser que esa consulta la hagan ciudadanos a otros ciudadanos, ¿verdad? El referéndum tiene ese poder. El referéndum lo puede consultar, lo puede, digamos, sí, consultar, lo puede hacer la consulta el Poder Ejecutivo, lo puede hacer la Asamblea Legislativa y lo puede hacer el ciudadano. Nosotros los ciudadanos nos ponen como requisito tener un 5% del padrón electoral en las firmas, digamos, que respaldan la petición. Y además sí, someten la propuesta de referéndum, digamos, a una revisión a los expertos del Tribunal Supremo de Elecciones. En esto, pues ya no pasa por la Asamblea Legislativa, pasa por el Tribunal Supremo de Elecciones, se le da una revisión y se le agregan, digamos, los elementos que se considera que son pertinentes y se convoca al referéndum. Entonces, resulta que en estos momentos Costa Rica, digamos, se encuentra en un camino muy interesante. Había un grupo de ciudadanos que estaba planteando ya la necesidad de una consulta a través de un referéndum sobre diferentes temas. Y lo estábamos haciendo algunos, llamémoslo así, individualmente. Yo lo había hecho individualmente en mi cuenta de YouTube. Desde el inicio de esta administración había dicho y hablado de la necesidad de que por ejemplo, los magistrados del Poder Judicial fuesen nombrados por voto ciudadano, en listas por voto ciudadano. Son 22 cargos. Porque así le quitábamos a la Asamblea Legislativa ese poder que ejerce sobre el Poder Judicial. Entendamos que en la democracia, ¿verdad? En la democracia plena, los poderes son independientes. Pero al depender los magistrados de ser nombrados por la Asamblea Legislativa, se daban negociaciones. Y ese tema ha estado en la palestra siempre. ¿Cómo lograr que el Poder Judicial se independice de la Asamblea Legislativa? Porque recuerden ustedes que cada magistrado tiene que, aparte de presentar su currículum, tiene que ir a consulta, con las diferentes bancadas legislativas. Antes pues era relativamente más fácil, eran menos partidos políticos los que podían elegir diputados. La Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional. Ya para el 2007, para el primer referéndum, ya se encontraba el PAC en actividad, ¿verdad? Ya se había producido, digamos, la creación de ese tercer partido con representación, ¿verdad? Entonces ya había los magistrados tenían que consultar. Pero, bueno, de repente, el primer... Eso es importante también decirlo. El primer referéndum que hizo Costa Rica fue un referéndum del Poder Ejecutivo. Fue la administración de Óscar Arias que le solicita a la Asamblea Legislativa que se eleve el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, el Caribe y los Estados Unidos a referéndum.
Y ese fue el primer referéndum que hemos votado, ¿verdad? Y bueno, ese referéndum, evidentemente, Liberación Nacional y la oligarquía movieron todas sus esferas y pudieron aprobar ese tratado de libre comercio. Si uno evalúa ese tratado de libre comercio hoy, en la fecha en que estamos, en realidad se avanzó muy poco en la parte del libre comercio, en el trato, digamos, preferencial que debería tener, digamos, los productos de exportación costarricense en el seno de digamos, el área geográfica que cubría el Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, tenemos esa primera experiencia. Otros habíamos pensado en el tema, por ejemplo, a mí tuve la oportunidad de discutir con un joven que estaba preparando también un referéndum sobre el tema de el voto en los diputados, el algoritmo que hay en el voto de los diputados, ¿verdad? Después del resultado, ¿verdad? Los partidos obtienen un cociente, ¿verdad? Ese cociente luego pasa a ser un subcociente y luego lo que se llama votos residuales. Al punto que, digamos, yo estoy seguro que en general, si uno no sigue las informaciones paso a paso, hubo una diputada de Liberación Nacional que fue electa con 21 votos por residuo, ¿verdad? Entonces a uno le parece extraño, ¿cómo estará diciendo algo cierto este señor? Sí. La quinta diputada por Limón fue electa por 21 votos, ¿verdad? Por el sistema, digamos, en que se conforma el número de 57 diputados entre los votos emitidos para las diputaciones. Entonces, digamos, él revisó, eso se llama un algoritmo. Ese algoritmo tiene deficiencias, es un algoritmo muy viejo, ¿verdad? Es un algoritmo elaborado, digamos, para la Constitución del 7 de noviembre de 1949. Y eso, digamos, en otras partes del mundo, lo importante son los votos válidos, cómo dividir los votos válidos entre las provincias, ¿verdad? Y cómo buscar la mejor representación de los partidos políticos. Ese es el tema fundamental, digamos, que interesa a las elecciones, digamos, en este caso legislativas. Hoy día, el